Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Una vez más, les saludamos y le damos la más cordial bienvenida al programa El Rollo del Libro. Juntos vamos a abrir las páginas de la palabra del Señor y vamos a dejar que su voz nos hable con claridad y poder. Desde la cabina de Radio Bea queremos acompañarle paso a paso, dándole las indicaciones necesarias para que tomemos la Biblia y preparemos el corazón y a la vez dispongamos nuestra atención a estudiar un pasaje de la Biblia que va a transformar nuestra manera de vivir. Quiero recomendarle que si usted va a participar de este estudio, busque un lugar tranquilo, tenga a la mano un cuaderno de notas, abierta su Biblia en el texto que hoy vamos a estudiar y permitamos que cada palabra que observemos hoy en la Biblia se convierta en semilla que caiga en tierra fértil. Comencemos entonces este recorrido con expectativa, porque Dios tiene algo preparado para nosotros en su palabra. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el último episodio estuvimos estudiando el capítulo 7 del segundo libro de Samuel y aprendimos cómo la obra que Dios tiene no depende de nuestras iniciativas, sino de su soberana voluntad. Y todo esto lo vimos a lo largo de los versículos que eran 29 versos del capítulo 7, iniciando con un deseo del rey David. ¿Cuál era el deseo? Construirle una casa al Señor, porque David tenía una casa propia, bonita, y él quería que Dios tuviera una casa. El profeta Natán nota que su deseo era un deseo honesto, un deseo bueno. Así que Dios le habla al profeta Natán y le manda una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Es el verso 8 en adelante del capítulo 7, donde primero le habla a David diciéndole, bueno, Dios no te puse como constructor, te puse como pastor de Israel para que guíes a mi pueblo, pero te hago una promesa, le dice Dios a David. No serás tú quien construya casa, sino será uno de tus descendientes. Finalmente, el capítulo 7 finaliza con una preciosa oración de gratitud elevada por David en acción de gracias por la promesa recibida de parte de Dios como respuesta. Ese fue nuestro último estudio y hoy quiero invitarle a que se una con nosotros a estudiar 2 capítulos del segundo libro de Samuel, capítulo 8 y capítulo 9. Presentamos ahora el segmento número 1. Nuestro primer contacto en este estudio bíblico comienza leyendo la Biblia y lo que queremos estudiar. De tal manera que quiero invitarles a que prepare su Biblia y vamos a tener una última lectura de 2 capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9, segundo libro de Samuel, y vamos a utilizar para una mejor comprensión
la Nueva Versión Internacional. Pasando algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Meteg Amá. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel. A los que cabían a lo largo de 2 medidas los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hadadezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando Hadadezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También rompió las patas de los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los arameos de Damasco acudieron en auxilio de Hadadezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los arameos pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de Tebaj, Berotai, poblaciones de Hadadezer. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadadezer. Como Tou también era enemigo de Hadadezer, envió a su hijo Jorán a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadadezer en batalla. Jorán llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de todas las naciones que él había subyugado: Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalec. También consagró el botín que había quitado a Hadadezer, hijo del rey Rehob de Sobá. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del Valle de la Sal, donde aniquiló a 18,000 edomitas. También puso guarniciones en Edom. Las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David en todas sus campañas, y el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el cronista. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos, y los hijos de David eran sacerdotes. Capítulo 9, segundo libro de Samuel. El rey David averiguó si alguien había de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán, y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron por él. Cuando Siba se presentó ante el rey, David le preguntó: ¿Tú eres Siba? A sus órdenes, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios?, volvió a preguntar el rey. Sí, todavía le queda a Jonatán un hijo, que está tullido de ambos pies, le respondió Siba al rey. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, preguntó David. A sus órdenes, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se postró y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que usted se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y dijo: todo lo que pertenecía a tu amo, Saúl, y su familia, se lo entregas a su nieto Mefiboset.
Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Tu servidor hará todo lo que mi señor el rey me ordene, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David, como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Avanzamos hacia el segmento número 2. Vamos ahora a un momento donde comentaremos estos 2 capítulos. Usted esté atento a las reflexiones y a los datos que estaremos dando a lo largo de este comentario. Estimados hermanos, los capítulos 8 y 9 de segundo libro de Samuel nos dan un antecedente en el que Dios le niega a David la posibilidad de que le construya un templo. Dios le dijo a David a través del profeta Natán que lo que había en él era un llamado para guiar a su pueblo a un tiempo de descanso y paz. Y precisamente en ese contexto, el capítulo 8 nos habla de eso. Comienza narrándonos cómo David derrotó a los filisteos. Y hay una frase que se utiliza que es en el verso 1, en el transcurso del tiempo. Esto indica que esta no fue una victoria instantánea para David, sino que fue ganada durante un periodo de tiempo y un tiempo de mucho esfuerzo. Seguidamente, observamos que David también derrota a los moabitas. David trató a los moabitas con mucha dureza. Leemos que los hizo tender en el suelo y midió los cuerpos con un cordón. Cada 2 cordones ellos eran condenados a muerte y al tercero se le permitía vivir. También fueron sujetos a impuestos y se les obligó que pagaran tributo a David. David también obtuvo la victoria sobre la región de Sobá y los arameos. Dice que luchó contra Hadad-ezer, que era rey de Soba. Hadad-ezer literalmente significa Hadad mi ayuda. Hadad era un dios arameo y era conocido entre los cananeos como Baal. Así que en esa batalla con Hadad-ezer, David capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados a pie. También desjarretó a menos de 100 de los caballos que tiraban de los carros. ¿Por qué lo hizo? Para que nunca volvieran a ser amenaza para él. De tal manera que vemos aquí una victoria muy significativa para David. Cuando los arameos vinieron a ayudar a Hadad-ezer, que era el rey de Soba, en su batalla contra David, este derrotó a 20,000 soldados y estableció guardias en su tierra, también obligándolos a pagarle tributo. Hay una referencia donde David toma escudos de oro que le pertenecen a los oficiales del ejército de Hadad-ezer y se los lleva a Jerusalén. También toma el botín de guerra de las ciudades de Betá, de Boratai, pertenecientes a Hadad-ezer, y toma una gran cantidad de bronce. Luego, en el verso 9, un rey llamado Toi de Hamat había escuchado que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, y él envía a su hijo Joram a saludar a David y a felicitarlo por la victoria. Este Joram trajo plata, oro como ofrendas de paz a David. Y en el verso 11 dice que todas estas prendas de plata y de oro fueron dedicados a Dios, al igual que todos los artículos tomados de las naciones que él había sometido. Versos 13 y 14 registra la victoria de David sobre los edomitas.
matando, dice, a 18,000 en el Valle de la Sal. Esta batalla fue particular porque cita que le da gran fama y luego hace referencia que pone un campamento en Edom y obliga a los edomitas a someterse y a pagar tributos. Esa era la manera como Dios no solo estaba respaldando a David, sino estaba bendiciendo a Israel. Como ven, hermanos, la promesa de Dios se estaba cumpliendo. En el corazón de Dios estaba que David guiara a su pueblo a ese tiempo de paz y descanso de sus enemigos. ¿Y cómo lo estaba guiando? Llevándolos a la guerra y dándole la victoria sobre sus enemigos, y de esa manera confirmando que su nación pronto iba a tener días de descanso. Luego nos dice que David reinó haciendo lo justo y lo recto para todo el pueblo. Y quiero que observe esa palabra todo en el verso 15. Esta es una palabra que nos dice que todos en Israel recibieron justicia. David no solo se dedicó a servir a los ricos, no sirvió a unos pocos, sino a todos les hizo justicia. Fue equitativo, fue justo. Seguidamente nos hablan del personal administrativo que trabajaban con David. Joab supervisaba su ejército. Josafat era su cronista. Sadoc y Ahimelech eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaías supervisaba a los cereteos y peleteos, probablemente en una forma de gobernación, consejeros. Y los hijos de David eran consejeros reales. Todo esto nos da la idea de que David era un líder muy capaz, con un equipo de trabajadores fieles bajo su mando. Cuando David se estableció como rey y su reino empezó a disfrutar de seguridad, David recuerda a su amigo Jonatán, y él se preguntó si quedaban descendientes, porque le surgió otro deseo: honrar a esos descendientes. Y hay que recordar que en el primer libro de Samuel 20, David le hace una promesa a Jonatán de mostrar misericordia a sus descendientes. Esta historia famosa de Mefiboset tiene su origen en esa promesa. Aconteció entonces que por ahí andaba un siervo de la casa de Saúl, su nombre es Siba, y fue delante del rey, preguntándole a David si quedaba algún descendiente de Saúl. Siba le responde que había uno de los hijos de Jonatán que todavía estaba vivo, pero que estaba lisiado de sus pies. En el capítulo 4 de este segundo libro de Samuel se hace referencia de este hijo de Jonatán, que cuando tenía 5 años y se supo la noticia de la muerte de su padre y de su abuelo Jonatán, Saúl quise decir, su niñera, temiendo por su vida, lo tomó rápidamente y mientras huían se le cae, y esto resulta afectarle en su salud porque queda lisiado de por vida. Al enterarse de que el hijo de Jonatán aún vivía, David le pregunta dónde estaba. Así que David manda a traerlo a la casa de Maquir en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era el nombre del hijo de Jonatán, se presenta ante David, se inclina para mostrarle reverencia. Probablemente había un cierto temor, pero David le dijo que no tenía que tener miedo. Ese día David le dice a Mefiboset que iba a extenderle misericordia por amor a su padre Jonatán, y le hace la promesa que le devuelve la tierra que le pertenecía a su abuelo Saúl y que siempre iba a comer en su mesa como un invitado de honor. Mefiboset se conmueve por la bondad del rey y él se sentía indigno, y él define su vida como un perro muerto. David le va a entregar a Mefiboset a Siba, el siervo de Saúl,
y a sus 15 hijos y 20 siervos para que trabajaran la tierra que David le había dado a Mefiboset. Siba aceptó la responsabilidad y Mefiboset iba a retornar a Jerusalén con su hijo Micaía y comerían en la mesa de David como uno de sus hijos. David, estimado hermano, no solo fue un guerrero poderoso, no solo fue un administrador capaz, sino también fue un hombre de palabra. Y para quienes lideramos, ese es el tipo de liderazgo que Dios nos está llamando a ser. Líderes guerreros, administradores y líderes con palabra. ¿Cómo usted define a un gran líder? Capítulo 8, capítulo 9 nos da esta oportunidad de conocer un perfil de lo que es un buen líder. Diferencia número 1 entre leer y estudiar la Biblia. Leer significa el acto de interpretar y comprender un texto, y estudiar es un proceso activo de aprendizaje que implica análisis, comprensión y memorización para la respectiva aplicación. El Rollo del Libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros. El Rollo del Libro. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Vamos a desarrollar nuestro bosquejo de 2 capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9 del primer libro de Samuel. Lo vamos a hacer en orden, es decir, vamos a trabajar por aparte el capítulo 8 y por aparte el capítulo 9. ¿Estamos listos? Vamos al capítulo 8 y su primer paso. En este caso nos toca que definir de qué nos habla los 18 versículos del capítulo 8, de una o de varias cosas. La respuesta es de una sola cosa. ¿Cuál es el tema principal de segundo libro de Samuel 8? Apúntelo, por favor. David expande su dominio. Esos 18 versos precisamente nos explican la expansión del dominio de David como rey. Con esto cerramos el primer paso del capítulo 8, segundo libro de Samuel. El segundo paso tenemos que hacer una partición y vamos a partir en 3 bloques los 18 versículos de este capítulo. Así que vaya apuntando por favor cómo lo vamos a partir. A cada bloque se le va a asignar un título. ¿Está listo? Primer bloque, los primeros 2 versos. A este primer bloque le vamos a titular Dominio de David
en la región occidental. Dominio de David en la región occidental. Por ahí arranca entonces la expansión del dominio del rey David. Vamos al siguiente bloque. Del verso 3 al verso 14, esos 12 versículos, vamos a titularle Victorias y alianzas de David. Victorias y alianzas de David. Ese es el contenido de esos 12 versos del 3 al 14. Y por último, vamos a los últimos 4 versos, del 15 al 18. Y a ese le vamos a titular la organización de David. Organización de David. Así que como ve, estimado hermano, ya entendemos que el capítulo 8 del segundo libro de Samuel, David expande su dominio. ¿Cómo lo hace? Primero nos describe su dominio en la región occidental. Segundo, nos cuenta sus victorias y alianzas. Y tercero, nos habla de cómo organizó su reino. Este es el segundo paso de el capítulo 8, segundo libro de Samuel. Vamos a dar inicio al tercer paso. Estamos en el capítulo 8 y ahora seguimos conectados con los 3 bloques que acabamos de armar, porque a continuación tenemos que cotejar, justificar, conectar nuestros títulos con el texto bíblico. Tiene que haber una relación. Déjeme mostrarle cómo. Vamos al primer bloque. Este primer bloque le titulamos Dominio de David en la región occidental. Algo tiene que mostrarnos verso 1 y el verso 2 de ese título. Y me parece que el capítulo 1, versículo 1, y versículo 2 menciona a 2 regiones que precisamente están en el área occidental. Verso 1 menciona a los filisteos. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos. Si usted va a un mapa, va a encontrar que Filistea era una región occidental del lado de Israel. Pero el verso 2, hay otra nación. Derrotó también a los de Moab. Esas 2 naciones, Filistea y Moab, estaban en la región occidental de Israel. Entonces habrá que subrayar esas 2 frases donde David derrotó a los filisteos y donde David derrotó también a los de Moab. Y como ve, ahí hacemos esa relación. Vamos al segundo bloque, del verso 3 al verso 14. Debo de buscar una frase, un verso que nos hable de las victorias y de las alianzas. Bueno, el verso número 14 y en su frase final, que vamos a subrayar, nos habla de lo siguiente. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Aquí nos habla de que esas victorias y esas decisiones o alianzas que David está tomando son respaldadas por Dios. Así que a lo largo del verso 3 al versículo 14 nos hablan de victorias, pero por ejemplo nos habla de cómo David ajustició a sus enemigos, cómo David sujetó a tributo muchas naciones, tuvo botín de guerra y todo eso lo respaldó Dios. Como ve, tenemos esa relación entre nuestra observación, el título que le dimos al bloque, con el texto bíblico. Y finalmente vamos al bloque 3, del verso 15 al verso 18, le titulamos Organización del reino de David. Aquí debo de encontrar cómo David se organizó, y prácticamente los 4 versículos nos hablan de la organización
de David, pero el verso 15 es el que vamos a subrayar. Y reinó David sobre todo Israel. Y ponga atención a esta frase. Y David administraba, aquí nos habla de organización, justicia y equidad a todo su pueblo. Entonces, como ve, los tres bloques que observamos, que leímos antes, que entendimos, le pusimos un nombre, tienen una relación directa con el texto bíblico, de tal manera que podemos decir que nuestro trabajo de observación fue positivo. Vamos entonces al último bloque del capítulo 8, segundo libro de Samuel. En este caso, nuestro último bloque consiste ya en una apreciación personal. ¿Qué aplicación le damos? Aquí hay que observar los tres bloques que armamos y en algún momento nuestra atención fue para alguno de esos bloques. Es ahí donde uno reflexiona y digo, ¿qué puedo aprender de este bloque? Y en una frase pequeña, pues invitamos a que los estudiantes escriban una conclusión. Le voy a dar un minuto y después vamos a comentar cuál fue nuestra conclusión. El rollo del libro. Bueno, no olvidemos que el capítulo 8 nos habla cómo David expandió su dominio en la región occidental, cómo Dios le dio victorias y cómo Dios respaldó las alianzas que hizo y también cómo el Señor respaldó la forma de administración, de organización. ¿Qué aprendemos de esto? En una frase pequeña nosotros hemos puesto lo siguiente: el reinado de David no se explica sin la intervención divina. Es decir, realmente en sí no era el reinado de David, era el reinado de Dios respaldando a David. Entonces, por eso anotamos que el reinado de David no es algo aislado de Dios, sino algo que Dios está interviniendo. Esa es nuestra conclusión. Con esto cerramos el capítulo número 8. Ahora vamos al bosquejo del capítulo 9. El capítulo 9 nos ofrece 13 versículos. Y en el primer paso que ya estamos ejecutando, tenemos que averiguar de qué nos habla. ¿Hay un evento o varios eventos de este capítulo? Bueno, después de la observación, de la lectura, del comentario, entendemos que solo hay un enfoque. Apúntelo, por favor. El tema principal del segundo libro de Samuel, capítulo número 9, es la bondad del rey hacia un hombre quebrantado. La bondad del rey hacia un hombre quebrantado. Vamos entonces a desarrollar este desglose, pero ya identificamos el tema principal. Con esto cerramos el primer paso del capítulo 9 del segundo libro de Samuel en nuestro bosquejo.
Muy bien, estimado hermano, ahora en este segundo paso vamos a desglosar el texto bíblico en partes. Y estoy observando que hay 4 partes que vamos a trabajar. Acompáñeme y apunte ahí en su libreta de notas. La primera parte está del verso 1 al verso número 3. A este bloque le vamos a titular David recuerda el pacto con Jonatán. David recuerda el pacto con Jonatán. De eso se trata ese primer bloque. El segundo, verso 4, 5 y 6. A estos 3 versos, en bloque le vamos a titular David llama a Mefiboset. David manda a llamar a Mefiboset. Muy bien, llevamos 2 bloques. Seguidamente viene 2 versículos, 7 y 8. A este pequeño bloque le llamamos David muestra misericordia. David muestra misericordia. Y finalmente, del verso 9 al final, el verso 13, esos 5 versículos, le vamos a titular La restauración de Mefiboset. Entonces, ¿en qué consiste la bondad del rey hacia un hombre quebrantado? Primero recordando un pacto que David le hizo a la descendencia de su amigo. Segundo, David busca y manda llamar a este muchacho llamado Mefiboset, hijo de Jonatán. Tercero, David muestra misericordia hacia este descendiente de Jonatán y finalmente lo restaura, lo restituye. Ahí entonces ya entendemos con mayor claridad el capítulo, estos 13 versículos de una mejor manera. Aquí cerramos el segundo paso del capítulo 9, segundo libro de Samuel. En nuestro tercer paso, como usted lo sabe muy bien, seguimos observando los 4 bloques que acabamos de armar, solo que ahora los tenemos que relacionar con el texto bíblico. ¿Cómo lo hacemos? Aquí viene el ejercicio. En primer lugar, vamos al bloque 1. David recuerda el pacto con Jonatán. ¿Dónde es que recuerda el pacto con Jonatán en estos 3 versículos? Verso número 1, el cual vamos a subrayar. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? No olvidemos, estimados hermanos, que primer libro de Samuel, capítulo 20, nos habla de ese juramento que había hecho David a Jonatán cuando estaba vivo. Y este es el momento en que David lo recuerda. Y como ven, hay una relación entre el título del bloque con el texto bíblico. Está bien observado. El segundo bloque le titulamos David manda a llamar a Mefiboset. ¿Quién es ese Mefiboset? El hijo de Jonatán. Y en el versículo número 6 vemos cómo se cumple el llamado de David. David manda a llamar, busca primero a un administrador de la casa de Saúl que quedaba vivo y le pide que traiga a este muchacho, y verso 6 dice: y vino Mefiboset. Es decir, el título del bloque es David manda a llamar a Mefiboset. Significa que Mefiboset aceptó el llamado. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró en tierra e hizo reverencia. Entonces, aquí vemos que hay una relación entre el título que le pusimos al bloque con el texto bíblico. Bien observado. Seguidamente, bloque 3, le titulamos David muestra misericordia. Versos 7 y 8. Y el verso 7 nos habla de la misericordia. ¿Cuál es ese verso que subrayaremos a continuación? Dice David: no tengas miedo, porque yo a la verdad
haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué bonito. Así muestra el rey la misericordia sobre el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl. Y finalmente viene la restauración de Mefiboset, versos 9 al final. Y el verso 13 es el verso apropiado en la relación, en la conexión entre el título puesto en nuestro bosquejo con el texto bíblico. Se lo leo y subráyelo. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Ahí ya vemos que antes Mefiboset no vivía ahí, vivía en un lugar llamado Lodebar. Ahora ya vive en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Eso de comer siempre es parte de la restitución. Eso de vivir en Jerusalén es parte de la restitución. Y luego cita, estaba lisiado de ambos pies. Entonces, como ve, la relación que tiene el título que le dimos con el texto bíblico significa que hay una buena y aceptable observación en nuestro bosquejo. Estamos listos para el último paso de nuestro bosquejo, y es sacar una conclusión. De las 4 partes de este texto bíblico, de la bondad del rey hacia un hombre quebrantado, ¿cuál es la parte que a usted le ha conmovido, le ha hablado? Bueno, le voy a dar un minuto para que usted lo reflexione, y aparte de eso usted escriba una conclusión del por qué esa parte a usted le habló a su corazón. El rollo del libro. Muy bien, estamos listos para comentar la conclusión. Aquí hay varias conclusiones, varias perspectivas. La nuestra, en una frase pequeña, cita de la siguiente manera: Dios recuerda pactos que nosotros olvidamos. Nosotros a veces se nos escapan lo presente de una promesa de Dios. A Dios no. Por esto es un ejemplo cómo Dios hace con nosotros. David se recordó de su pacto, y Dios recuerda todos los pactos que hace con todos nosotros. Esa es la conclusión. Entonces, y con esto cerramos los 2 bosquejos que hemos trabajado, capítulo 8 y capítulo 9, segundo libro de Samuel. Si usted desea obtener los bosquejos y volver a escuchar este estudio, escríbanos a nuestro WhatsApp y con gusto le estaremos enviándole el bosquejo de estos 2 capítulos y el enlace para que usted vuelva a escuchar el estudio. Diferencia número 2 entre leer y estudiar la Biblia. La diferencia radica en la intención. Leyendo generalmente se realiza obteniendo información básica, entretenimiento o inspiración, pero estudiar, la intención es adquirir conocimiento y habilidades, generalmente de forma sistemática. El rollo del libro le invita a estudiar la Biblia todas las semanas con nosotros.
El rollo del libro. Comuníquese con El Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: estamos llegando al final de este tiempo de estudio bíblico y queremos agradecerle por su compañía, por abrir su corazón y dejar que Dios nos enseñe. Recuerde que cada pasaje es una invitación a vivir con esperanza en nuestra vida cotidiana. Y le animamos a seguir meditando en lo que hoy hemos leído, hemos compartido, hemos apuntado y ponerlo en práctica. Desde la cabina de Radio Vea nos despedimos, pero la voz de la Escritura sigue en nuestra mente y en nuestro corazón. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor le guíe en todo lo que haga. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.